Un saludo en el nombre de el Señor. Antes de hablar de ninguna otra cosa, quiero presentar a mi invitado porque yo sé que este programa va a ser muy diferente. Tengo el gusto de tener conmigo al padre Patrick Charles. Él es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Miami, Florida. Padre, gracias por haber tomado su tiempo. Yo sé que sus agendas son muy apretadas, pero para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe, y buenas tardes. Buenas tardes, y van a ver por qué digo que este programa es muy especial. Antes de que sigamos hablando, vamos a hablar con el Señor. Pero hoy nuestra oración va a ser totalmente diferente de los 17 años que ya casi tenemos en el aire. La oración que vamos a hacer, que el Padre nos va a llevar, es el Padre Nuestro, para que usted en su casa lo pueda, pero lo va a hacer en la lengua que se habla en Haití. Así que vamos a orar y vamos a unirnos con el pueblo de haitiano a través del Padre Nuestro. Y como el Padre Nuestro, nuestro Padre habla todos los idiomas, entonces vamos a rezar en creol. Ano Papa, ak Petitla, ak l'Esprit Saint, Amen. Papa nou qui dans le ciel là, c'est pour yo respecter nous. C'est pour yo reconnaître c'est vous qui roi. C'est pour volonté ou faite sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pain nous besoin chaque jour. Ba nous les jodi ya. Pardonnez ça nous fait ou tant que nous pardonner monde qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre en piège, mais délivrez-nous avec ça qui mal. Amen. Amén. Gracias, Padre Patrick. Gracias. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso oír esa oración que se reza en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todos los dialectos de la tierra, pero que se reza en nuestra América. Porque, si usted no lo sabe, Haití está en América. No me llame por teléfono ni me mande correos electrónicos, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Usted pudiera ahora mismo coger un mapa y decirme dónde se encuentra Haití? Ahí le dejo la pregunta. ¿Ok? Porque vamos a hablar hoy precisamente de la nación hermana, el pueblo de Haití. Antes de seguir, quiero agradecerles los cientos y pasa de mil felicitaciones que me brindaron, me honraron con motivo de mi 71 cumpleaños, no lo niego, 71. Así que mis queridos hermanos y hermanas, de verdad, gracias. Es una gran sorpresa que yo me llevé. Yo no tenía idea que iban a colocar en la página de Facebook de Pepe y en la página de Facebook de WTN, pues esta noticia de mi cumpleaños, pero realmente se los agradezco muchísimo. No tanto en lo personal mío, sino porque ustedes han mencionado mucho ahí lo importante que WTN es para ustedes y que yo soy simplemente un granito del engranaje de toda esta obra. Pero de todas formas, 1000 y pico, Padre, felicitaciones. Nunca, se los digo, en mis 71 años, nunca jamás me había felicitado tanta gente. Así que a todos ustedes, que Dios los bendiga y muchas gracias. De verdad, con todo mi corazón se los digo, muchas gracias. Padre Patrick, tenemos aquí esta bandera que nunca había estado en casi 17 años con nosotros. Hemos tenido, ustedes lo saben, gente de prácticamente todos los países de habla hispana, pero nunca habíamos tenido a alguien de un país que, aunque no es propiamente de habla hispana, pero es un país que está en nuestra América. Es un país que comparte una isla que fue de las primeras en 1494, Colón, después de que descubrió en Salvador, la pequeña isla en Bahamas, la Española. Y es donde se encuentra este querido país, Haití. Así que vamos a hablar, pero vamos a empezar hablando del Padre Patrick. Ajá. Cuéntenos, usted nace obviamente en Haití. Cuéntenos de usted, Padre. Sí, nací en Haití, pero antes que nada también es un placer para mí de estar aquí, especialmente es histórico que esté yo aquí en el momento de tu cumpleaños. Así que felicidades. Gracias, Padre. Ajá. Y obviamente sí, nací en Haití hace 42 años y me crié en Haití, escuela primaria, secundaria, y después me metí con los padres jesuitas. Pero espérame, va muy rápido, va muy rápido. ¿Cuántos de familia? ¿Cuántos aparte de usted? De familia somos 4. Yo soy 4 hermanos. 4 de parte de mi mamá. Mi papá tenía más. Y yo soy Benjamín,
de ser el último, el cuarto, y entonces soy el baby de la familia, digamos. Ajá. Sí, Ajá. Así que entonces 4 de mamá. sí, 4 de... ¿Y se cría usted, la escuela la hace en algún colegio público o religioso? Tuve el privilegio de ir a un colegio católico en mi tierra natal, en mi ciudad natal, que se llama, por cierto, el patrón es San José. Ujú. Entonces, 19 de marzo era fiesta, digamos, en grande para nosotros. Déjeme lo felicito. Porque resulta que es mi patrón. Ah, excelente. Sí. Así que en San José se llama la ciudad donde usted nace. No, O la parroquia. el patrón de mi escuela, Oh, San ok. José. Ajá, Pero la parroquia es San Pedro. ajá, San Pedro el 29 de junio, ajá. que es también fiesta grande Ajá. para mí y para toda la parroquia, digamos. Y cuando me criaba, cosas importantes de mi vida, y después de la escuela, de la escuela primaria, entonces estuve ahí también bastante metido en la iglesia. Y eso me ayudó bastante también. ¿Fue usted monaguillo? Fui monaguillo y curiosamente también los que más o menos me conocen, en que a veces el baile, yo aprendí a bailar en la iglesia, Ajá. porque había un grupo de 12 personas, 6 muchachos, 6 muchachas, que animaban también la misa. Ajá. Cuando había fiestas grandes, entonces ahí también bailábamos baile litúrgico más que nada. Oh, en la misa. oh, Porque como haitiano es también el baile, la danza es parte importante de la cultura, por lo tanto en la iglesia también asumimos esto para vivir la liturgia de manera así un poquito más a gusto, digamos. ajá. ¿Y usted aprendió baile litúrgico y también? Baile litúrgico, Ajá. y me aprendí porque teníamos que hacerlo en la iglesia cuando había fiestas grandes, y eso también ayudó a desarrollar un poco más el otro tipo de baile también cuando hay, y digamos, disfrutar el baile cuando hay también. Ajá. Padre, me encanta esta mención que hace usted del baile litúrgico, porque efectivamente, un paréntesis solamente, creo que en la Eucaristía todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos deben estar en alabanza al Señor, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tenemos que estar como un palo seco sentado solamente viendo. No, la Eucaristía es para que todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo entre en esa adoración todo lo que al Señor, somos ¿verdad? entra ahí porque nos ofrecemos todo lo que somos a Ajá. Dios. Entonces es importante que también alabamos a Dios también en el cuerpo, con el cuerpo en la misa. Ajá. Y eso es importante para mí y fue importante también cuando yo crecía, cuando yo ahí vivía en mi pueblo natal, allá en Haití. Ujú. Y entonces usted ya sale de la escuela y va hacia los jesuitas. ¿Cómo es eso? Bueno, es curioso porque cuando yo estaba en la escuela, en Haití no había jesuitas, obviamente, porque Duvalier los había sacado del país. Los que conocen la historia de Haití, más o menos, los había sacado y por razones políticas, por razones de Estado. Entonces yo, cuando estudiaba literatura, había grandes autores, por ejemplo, Descartes, Voltaire, Corneille, y muchos de ellos estudiaban con los jesuitas. Entonces, como yo tenía la intención todavía, la inquietud vocacional, entonces de ahí eso me ayudó, me entró en la mente, desde ahí entrar también en los jesuitas, conociéndolo desde esos autores franceses del siglo XVII, XVIII, y entonces como ellos, como los jesuitas influenciaban, tenían mucha influencia en su educación, entonces eso como que me llamó la atención en aquel entonces. Sí. Y entonces usted entra con los jesuitas en un plan ya de ir como seminarista, digamos, buscando por ahí el sacerdocio. Así es, después de la secundaria, lo que se llama así, o que se llama la prepa, entonces me metí con los jesuitas. Estuve en Haití 2 años de preparación, de estudiar español, entonces, y también estudiar un poquito tener la introducción de la constitución de los jesuitas, y después me mandaron a México
para hacer noviciado. Qué suerte la suya. Vaya que sí, ¿eh? Porque lo podía haber mandado a Roma, pero mire, lo mandaron a México, ¿eh? Oh, sí, ¿Cómo lo sí. quiere a usted Dios, padre? De verdad. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero en fin, él nos va a contar a dónde fue usted a México, ¿verdad? Sí. Entonces, fue una bendición estar ahí, realmente. Ahí me gustó mucho mi tiempo que estuve allá en México. ¿Pero en México en dónde? Porque México es bastante grandecito. ¿En dónde fue que usted estuvo en México? México estuve en Jalisco. Estuve en Jalisco, que es el estado de Jalisco. Ajá. Y estuve 2 años en Ciudad Guzmán a hacer noviciado. Y después pasé 4 años en la linda ciudad de Guadalajara. Oh. Ahí estudiando filosofía y ciencias sociales. ¿Le gusta el mariachi, padre? Vaya que sí, tenía que, ¿verdad? ¿Le gusta el tequila, padre? Para aprender español, parece que Como que ayuda a la lengua, ¿verdad? Vaya como que que sí. Desinhibe un poco para... como dice este autor, Kierkegaard, Ajá. in vino veritas. Ah. Sí, Ajá. así que me ha ido mucho mi tiempo en México de estar ahí, de estudiar y estar con la gente. Entonces, propiamente el español que usted también habla, se puede decir que usted lo aprendió en México, aunque ya tenía algunos principios tomados en Tenía Haití. algunos principios, pero en México, digamos, finiquité, digamos, mi español, lo aprendí más, a Lo soltar pulió. más. Vaya que sí. Qué bien, padre. Ajá. Mire qué interesante. ¿Y le gustó el chile? Sí, vaya que hasta ahora, por ejemplo, cuando alguien me da de comer, siempre pido algo de Chile. Entonces me quedó Entonces esto usted se también. inculturizó muy bien en México. Sí, vaya que me culturé bastante bien, porque me acuerdo, parte de la formación teníamos 4-2-1, 4 días de clase, 2 de pastoral y 1 día libre. Ajá. Y cuando teníamos pastoral teníamos que ir a vivir ahí con la gente del rancho y comer lo que dice el Evangelio, comer lo que nos daban. Claro. Entonces, obviamente la comida tenía chile, teníamos que comer. Pero si la gente lo daba con tanto gusto, había tanta hospitalidad. Entonces, toda la hospitalidad de la que habla Jesús en el Evangelio y también de la que habla San Pedro lo habla en sus cartas. Entonces, yo viví en carne propia esta hospitalidad allá en tu tierra mexicana. Qué bueno, padre, qué Sí. bueno. Pero entonces usted no es ordenado en México, usted vuelve a ¿dónde es que continúa su formación? Continué mi formación con la Arquidiócesis de Miami, porque estudié mi teología, lo hice en Miami. Entonces ahora soy sacerdote para la Arquidiócesis de Miami. Ajá. O sea, de México usted viene ya a la Florida. De México me fui a Haití. Oh, Haití, 2 ok. años. Entonces de Haití me vine para acá. Entonces y empecé los estudios teológicos y fue una combinación bastante buena de estudiar filosofía y de ahí estudiar teología aquí con buenos profesores en el seminario de San Vicente de Paul, allá en Boynton Beach, Florida. Y allá también estuve un tiempo excelente. Yo les tengo que decir a ustedes, él no lo sabe, yo lo conocí cuando era todavía seminarista, porque estuvo haciendo un año pastoral en la parroquia a la cual yo formaba parte, Santa Catalina de Siena, y me impresionó mucho el padre, ahora padre, en aquel tiempo era el seminarista Patrick, por esa sonrisa que usted tiene. Gracias. Gracias. Porque era algo que siempre me recuerdo las veces que yo lo vi a usted en las Eucaristías, etcétera, siempre estaba usted con esa sonrisa. Gracias a Y yo Dios. decía, esa sonrisa no es fingida, esa sonrisa tiene que ser de felicidad en su corazón. Gracias a Dios. Con el Espíritu Santo, ahí lo tenemos. Ajá. Sí. O sea que usted fue feliz de entregar su vida al Señor a través del sacerdocio. Vaya. ¿Tuvo usted otras opciones? ¿Pensó usted en una carrera o en alguna otra posibilidad? ¿O siempre fue Mira, el llamado del Señor hacia la vida sacerdotal? Al principio, cuando yo estaba en la primaria, entonces siempre los hermanos encargados de la escuela nos daban ese papel para que nosotros dijéramos qué cosa nos gustaría, qué carrera nos gustaría. Sí, a veces decía agronomía, abogado, sacerdote, y al final venció, digamos, el llamado del Señor hacia el sacerdocio. Y en el sacerdocio obviamente que se vive también muchas otras cosas. Sí, uno lo hace también de abogado, porque cuando está
abogando por alguien, una causa en el tribunal eclesiástico, también el sacerdote está ahí y también estando con el pueblo, creo que feliz de estar ahí en el sacerdocio. Sí. Y cuando usted vuelve a Haití, después de su estancia en México, ¿no trataron de incardinarlo, decir, bueno, tú te nos quedas aquí en Haití, porque tenemos muchos o pocos posibles sacerdotes, o lo dejaron así más bien fluir hacia la Florida? Sí, me dejaron así. Obviamente cuando me salí de los jesuitas, sí había amigos que todavía querían que me quedara, pero ellos respetaron mi decisión de venir aquí en la Florida. Además también tenía mis familiares aquí en la Florida, entonces eso también me ayudó a estar aquí, para estar más cerca de ellos aquí en la Florida. Ajá. Padre, nos ven muchos jóvenes, nos ven mucha juventud. Y desgraciadamente, entre algunas capas de jóvenes, piensan que la vida sacerdotal es aburrida, que realmente ahí no hay alegría, que todo es cabeza baja, los ojos abajo. Usted entró joven, usted vivió muy Sí. joven. ¿Cómo es la felicidad que un hombre joven encuentra en el seminario y después en la vida sacerdotal? ¿En qué consiste esa felicidad? Bueno, está la felicidad, por ejemplo, cuando uno está estudiando, la felicidad en el estudio. Ajá. De hecho, San Ignacio de Loyola decía, cuando uno estudia, su misión es estudiar, y encuentra uno la felicidad en esto, en descubrir cosas nuevas, cuando uno estudia filosofía, cuando uno lee un libro. Entonces, ahí está la felicidad, y además también la felicidad de servir a los demás. Eso es lo más importante en el sacerdocio, esta felicidad de entregarse a Dios sirviendo a los demás en la iglesia. Entonces, como muchas veces el Papa lo ha dicho y también mi arzobispo de Miami lo ha repetido, cuando uno se entrega a Dios, no pierde su libertad, no pierde la libertad. Al contrario, puede vivir la libertad más feliz, digamos, más completa, cuando uno se entrega realmente a Dios en la vocación del sacerdocio. Entonces, yo no me siento aburrido, la verdad. No. Y además estoy pensando, mientras habla usted, Padre, Jesús fue el servidor. Y Él lo dijo claramente, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Exactamente. Él vino a dar y a servir y a dar mi vida por los demás. Sí. Y luego lo que dice Pablo allá en Hechos de los Apóstoles, bueno, Lucas, que dijo el Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. Pero Padre, no creo que el mundo no lo presenta al revés, ¿verdad? Como que el mundo te dice, no, tú ten una carrera donde tú vas a ganar, donde tú vas a poseer, donde todo va a ser para ti, para ti. Y la carrera del sacerdocio o la vida consagrada es al revés. Sí. Tú ahora te vas a dar. Es completamente diferente a la mentalidad del mundo, a la mentalidad de las cosas de Dios. Sí, porque a veces es difícil hacer sacrificio. Entonces es importante saber que uno recibe todo de Dios, y cuando escuchamos el llamado de Dios para servir como sacerdote, como también a veces como hermana monja, entonces que uno no cierre su corazón, entregarse. Y también entregarse en todo cuanto hace uno. Si siente el llamado al sacerdocio, entonces que no cierre el corazón. Lo más importante, ser feliz, y cuando uno se mete, pues obviamente hay felicidad ahí. Usted tiene muy pocos años ordenado, Padre Patrick. Sí, digamos, tengo 6 años, pero aunque yo me considero en el ministerio hace mucho, porque desde que estuve en México tenía ese sentido de misión, de ir a los ranchos, de ir también con la gente a evangelizar, y no solamente a evangelizar, también a aprender también, porque no solamente uno da, pero uno da también aprendiendo también muchas veces de las personas. Le voy a hacer preguntas muy personales, Padre, porque hay mucha gente que nos interesa esto, que quizá no lo vivimos porque somos laicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando llega ese momento de la ordenación? Que después de toda esa preparación, toda esa ilusión, cuando llega el día en que saben que ustedes van a ser consagrados, y acuérdense, la palabra consagrado quiere decir apartados para una misión concreta para el reino de Dios. ¿Qué pasa en ese día de la ordenación con los sentimientos de un hombre como usted? Bueno, de repente es algo que uno ha estado estudiando por mucho tiempo, lo está esperando, realmente lo está esperando por mucho tiempo, pero en cuanto llega el momento hay
mucho nerviosismo también. Ujú. Dice, ¿será verdad? Ese día es. Entonces, pero al final también uno se entrega y encuentra también, vive en paz ese momento. Eso es como en todo, en el día hay momentos más fuertes que otros, pues, especialmente cuando uno se pone de rodillas delante del obispo, entregarse. Y esa entrega que uno hace durante la ordenación, llegará un momento en que va a tener que vivirlo realmente. Ajá. Cuando el obispo te dice, bueno, tú estabas aquí, yo te mando para allá. Ahí Cuando le dan realmente. su primera asignación. La primera asignación, Ahora ya no vas como seminarista, ahora ya vas como como presbítero. Como presbítero, o de repente eras sacerdote en una parroquia y de un día a la mañana, entonces dice, ¿sabes qué? Vas para otro lado. Entonces, todo eso también es de entrega al Señor, pero en entrega humilde al Señor. Sí, porque los votos que ustedes hacen, uno es obediencia, obviamente, Obediencia al obispo local. Ustedes están en obediencia, él los puede mandar acá, mandar para allá, o mandarlo a un maestro, en fin. Él decide la vida prácticamente, o mejor dicho, la proyección de la vida de los sacerdotes, ¿verdad? Exactamente. Y eso uno, aunque lo hace el día de la ordenación, pero también es algo que uno va viviendo durante el sacerdocio también, durante muchos otros cambios que llegarán, y también eso de ser disponible también para cualquier misión que el obispo nos quiere mandar. ¿Su primera misa en qué lengua usted la celebró? La primera misa lo celebré, creo, en creol. Ajá. Sí. Me lo imaginé. Sí, después, ahí me acuerdo en St. James, el Día del Buen Pastor. Ajá. Sí. Y después tuve otra en inglés, allá en Santa Catalina, donde ahí yo fui seminarista. Y de ahí, pues, seguimos ahí en la misión. Padre, ¿y qué se siente el día que usted celebra su primera misa? En que ya no está usted como diácono asistiendo o como seminarista, sino ya el día que usted va a pronunciar las palabras de la consagración. ¿Qué se siente esa su primera misa? Siente algo de humildad, que de verdad yo estoy... nos acordamos que había Santo San Ignacio, que tomaba mucho tiempo antes de la primera misa, pero siente mucha humildad, pero también mucha alegría de estar, como dice en la misa, in persona Christi. Entonces, es como esa entrega que uno hace, entonces uno ya se está viviendo esa entrega, además de presidir la misa. Y recordando también que eso uno lo hace in persona Christi, junto con el pueblo de Dios. Entonces, es mucha alegría, pero también mucha humildad. Entonces, ¿qué tan digno estoy, Señor, para esto? Como decimos en la Eucaristía, yo no soy digno de que entres en tu casa. O sea, yo no soy digno, Señor, de que yo esté ahí en persona, Cristo, en tu persona. Pero con tu palabra, con tu gracia, podré salir adelante y celebrar esta misa como tú quieras, como tu iglesia lo quiere. Yo lo he dicho en otras ocasiones, Padre Patrick, que esa ordenación que ustedes reciben, hasta los ángeles los envidian a ustedes, porque Dios les confiere la facultad de poder pronunciar las palabras consacratorias, donde sucede el milagro de los milagros, ¿no? Exactamente. Que ese pan y ese vino pasa a ser el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Pero Dios quiso que fuera a través de ustedes. A través de aunque es el Espíritu Santo el que produce, sí, pero ustedes son el vehículo para ese momento sublime, el momento más grande que tenemos en el mundo. Yo no digo solamente en la misa, en el mundo. Sí, no hay nada más grande que ocurra que una Eucaristía. Sí, una Eucaristía. Y no es por nada también cuando uno se ordena, manda invitaciones, y siempre se escoge algún pasaje bíblico, ¿no? Que les dice mucho algo a uno, porque toda la Biblia obviamente dice mucho, pero me acuerdo que yo escogí Lucas 15, yo creo, Lucas 15, con donde habla de lo reconocimos al partir el pan. Entonces es tan importante reconocer a Jesús partiendo el pan, en el pan también. Entonces que eso nos invita a darnos a nosotros también, a los demás, y también a vivir lo que Jesús nos invita a vivir en la Eucaristía, que lo hagamos
en memoria de Él, que todo cuanto hacemos, que lo hagamos vivir en su amor, en su memoria. Entonces, importante reconocerlo. Al partir el pan, reconocerlo en el pan consagrado. Y que eso nos ayude a reconocerlo también en el hermano y la hermana. No me tiene que usted contar ningún detalle específico de lo que le voy a comentar. Hoy el Evangelio del día de hoy habla de las tentaciones del Señor, las tentaciones que Jesús sufrió, Jesús el Hijo de Dios. Mi pregunta es, Padre, ustedes me imagino que por la llamada que Dios les hace, me imagino que también deben tener ataques muy fuertes del demonio para tratar de romper esto que Dios quiere hacer a través de ustedes. Es correcto, ¿no? O sea, no me tiene que ver el detalle de cuál tentación, pero es cierto, ¿sienten ustedes fuerte ese embate de...? Yo cuando predicaba el domingo exactamente pasado en este evangelio donde habla de las tentaciones, decía que el que nunca ha tenido tentaciones o nunca ha caído bajo las tentaciones, que levante la mano para ya que todo el mundo lo adore, porque a todos las tentaciones son parte de lo que somos como humanos. Y Jesús lo sufrió hasta la cruz. Entonces también nosotros como humanos, como sacerdotes y humanos, entonces también hay muchas tentaciones. A veces caímos, obviamente, como humanos, pero tenemos aquí el sacramento de la reconciliación, pero también para no caer, como dice el Padre Nuestro, pedimos al Señor su gracia para que siempre estemos fuertes para vencer estas tentaciones cuando vienen, porque que van a venir, siempre van a venir. Yo le hice esta pregunta al Padre Padri con una doble intención. Ahora esto va para ustedes. Él dijo una palabra que creo que a veces nosotros olvidamos. Él dijo, nosotros también somos humanos. Hermanos, tenemos que entender eso. Ellos no son ángeles, son humanos. Igual que tú y yo somos humanos. Y el Padre dijo otra gran verdad, ellos también son tentados. Por eso me encantó cuando tuvimos el año del sacerdote, teniendo el año del sacerdocio, que la iglesia nos pidió orar muchísimo por ustedes. Sí. Y yo digo, ya bajamos nuestra oración por los sacerdotes. No la podemos nunca bajar. Tenemos que orar continuamente por nuestros sacerdotes, porque ellos son humanos, son tentados también y necesitan recibir esa gracia de la intercesión de nosotros, el pueblo de Dios, para que puedan luchar la batalla que la tienen. Vaya que sí, no hay que bajar la guardia, digamos, por los sacerdotes. Así que ¿está usted de acuerdo en que yo me tome la libertad, y cosa que no soy el Papa, de decir, vamos a extender nuestra oración por los sacerdotes el resto de nuestra vida? Vaya que sí, no hay que bajar la guardia de la oración, hay que seguirlo porque realmente los sacerdotes lo necesitamos para ser siempre disponibles, porque cuando hay tentaciones, porque a veces una persona viene con uno, le pide algo, entonces siempre que Dios nos dé esta fuerza, su paciencia, su prudencia, la palabra correcta para decir a la persona, para que cuando encontramos a alguien, cuando alguien nos encuentra, que realmente que la persona vaya mejor de la que fue antes de que nos encontrara. Okay. Bueno, ya hicimos un compromiso aquí con el Padre Patrick, no le podemos fallar a él ni a ninguno de nuestros sacerdotes. Vamos a orar en nuestra oración diaria. Yo los invito, en nuestra oración diaria, acuérdese de su párroco, acuérdese de su obispo, acuérdese de sus sacerdotes y a los que no conoce, pídale al Señor por todos ellos, porque ellos son, junto con nosotros, somos el pueblo de Dios. Y tenemos que tener esta mutua intercesión, los unos por los otros. Completamente de acuerdo. Vamos a ir a unos breves mensajes y verán, ahora vamos a hablar de algo que quizá usted no conoce mucho. Vamos a hablar ahora de la realidad haitiana y algo que creo que nos va a abrir mucho los ojos de entender más a este pueblo querido que lo tenemos aquí en nuestra América. Así que ni se le ocurra cambiar de canal porque va a irse a lo que no está tan bueno como lo que tenemos aquí en el WTN. Vuelvo con el Padre Patrick y con ustedes en muy poco tiempo. Espéreme aquí.
felicitarte. Nancy, Tú naciste, gracias. nacieron todas las flores. Padre, usted estaba metido en este secreto. Ah, El mariachi, Guadalajara, las mañanitas, un pastel. Oh my God. Esto no estaba en el programa. Esto ha sido sorpresa. Pero cuando le traen a uno un pastel, uno tiene que apagar esas velas, ¿verdad? Porque además, si no, el jefe de bomberos va a llegar y va aquí. Así que a la 1, a las 2, ya las. ¡Eh! Pepe todavía sopla. ¿Quiere usted un pedacito de pastel? Véngase después del programa porque lo vamos a partir aquí, nos lo vamos a comer el padre Patrick y todo el staff de WTN. Muchas gracias nuevamente. Padre, ¿podemos seguir hablando o ya se nos hizo agua a la boca con esto? yo creo que... Mire, le voy a dar para que se vaya usted adelantando. La Ok. cereza para que ya de una vez se la vaya comiendo ahora. Gracias. Padre. Eso, ven cómo soy yo de generoso. Bien, padre, después nos sacaron de balance con todo esto. Y vamos a hablar ahora de Haití. Padre, sabemos que Haití es una nación que ha sufrido mucho, es una gran nación, pero vamos a hablar un poquito de la historia de Haití. Haití es una nación que comparte un territorio en lo que es la isla de Española, ¿verdad? Si usted nos puede dar un breve resumen, ¿cómo es que nace esta nación actual, Haití? Bueno, antes que nada también de hablar de Haití, me gustaría agradecer a todos los que realmente ayudaron cuando sucedió el terremoto. El pueblo haitiano es muy agradecido con todos ustedes y seguimos cantando con sus oraciones. Ajá. Entonces, hablando de Haití, esa nación, yendo a la historia, antes era una sola isla, Haití, la Española. Entonces, en 1697, porque había muchas guerras entre los europeos para el Caribe, entonces se dividió la isla. Los franceses se quedaron en la parte oeste y los españoles se quedaron allá, lo que es Santo Domingo de hoy. Y Haití es ubicada a unos 77 kilómetros al sureste de Cuba y obviamente comparte la isla con Santo Domingo. Y tomamos independencia en 1804, los franceses, y como somos antigua colonia francesa, por eso en Haití se habla francés y creol. Pero sin embargo, el creol no fue idioma oficial hasta 1987, aunque el creol es el idioma que hablan todos los haitianos, porque el francés es el idioma de la educación. Para hablar francés en Haití, digamos, lo más general, hay que ir a la escuela. Me acuerdo antes, cuando yo vivía fuera de mi país, cuando escribía a mi familia, los escribía en francés, pero cuando los hablaba por teléfono, los hablaba en creol. Ajá. Entonces, el creol se considera más bien el idioma oral, aunque ahora el creol se escribe bastante en todo momento, el creol ahora en Haití. Déjenme volver un poquito a la historia del principio, del mero principio, porque es muy interesante la configuración demográfica de la isla, de la Española. Hernán Cortés llega muy temprano, tengo entendido que un 5 de diciembre de 1492, él pisa lo que hoy día es la Española, Haití y Dominicana, pero en aquel tiempo no había división de la isla. Y se encuentra con 3 etnias, la Arawak, la Caribe y los taínos. Los taínos. Que eran los, y era una población bastante grande, según mis informes eran cerca de 300,000 los que habitaban a la llegada ya de los españoles. O sea que estas eran tribus nativas del Caribe, cuando eran caribeños. Exactamente, cuando llegó Cristóbal Colón, entonces sí eran tribus ahí nativos. Ajá. Y que tenían su configuración, que tenían su cultura, que también de alguna forma tenían su forma también de adorar a Dios. Ellos adoraban el Dios, el sol, la luna, el agua, la lluvia. Es como, digamos, tipo pagano que ahí había cuando llegó Cristóbal Colón y los españoles, los españoles en aquel entonces. Ahora, tengo entendido, padre, que con la llegada de los españoles, desgraciadamente también llegaron ciertas enfermedades que no eran conocidas en nuestra América, y esto fue diezmando mucho la población nativa, las etnias nativas de la isla. Por lo que tengo entendido que entonces
fue cuando empezaron a traer gente de África, esclavos africanos. Esclavos de África para trabajar en los campos de caña de azúcar y trabajar también en muchas plantaciones que había de índigo. Sabemos que en tiempo de la colonia Haití era considerada la perla de las Antillas, Ajá. porque le daba tanto a la metrópoli y a Francia. Entonces Ajá. era lo mejor que era, como digamos en creol, su chuchú, porque era, digamos, lo que realmente les daba mucho dinero ahí. Pero entonces en Haití sucede lo que en nuestra América. Está los españoles, los franceses, los nativos, los africanos que llegan y empieza a haber una amalgama, una mezcla de... Una mezcla entre franceses y negros africanos. Entonces van a llegar, va a haber mulatos. Entonces por eso la población haitiana sí hay mayoría de color negro africano, pero también hay mulatos y también pocos blancos ahí en Haití también. Y cuando llegará para hacer la independencia, porque los mulatos y los negros van a llegar a unirse para la independencia, porque en aquel entonces, en el siglo XVIII, Francia amenazaba con meter a todo el mundo en la esclavitud, aún los mulatos, que les llamaba les affranchis. Entonces, eso se dio la independencia de Haití en 1804, Haití considerado como el primer país negro independiente del continente americano, obviamente después de que Estados Unidos tomara su independencia en 1776. Pero tengo también entendido, padre, que esta independencia de Haití le acarreó problemas, porque varios de los países donde los europeos querían mantener la esclavitud veían una amenaza en Haití como una nación ya ya no más esclavos, sino ahora libres los que estaban gobernando, y pensaban que esto podía hacer que fuera una repercusión en las otras congregaciones de esclavos, por decirlo así. Sí, por eso lo que tenemos ahora en Haití es consecuencia también del pasado, como las naciones, digamos, ricas en aquel entonces, cómo actuaron con Haití. Y no querían reconocer su independencia porque decían que iban a contagiar a los demás países. Vaya que sí, el pueblo haitiano, la nación haitiana emergente, en aquel entonces ayudó a algunos países. De hecho, Pétion, uno de los héroes de la nación, ayudó a Venezuela y ayudó a otros países del continente de Latinoamérica para que ellos pudieran tomar su independencia de España. De hecho, Estados Unidos no va a reconocer la independencia hasta después de la Guerra Civil, por ahí en 1862, según nos dice la historia, con la ayuda del senador Charles Sumner. Él ayudó bastante a que Estados Unidos reconociera la independencia de Haití. Por eso en Haití hay calles que se llaman Charles Sumner en Haití. Entonces, muy agradecido con este senador, y por eso en la historia, como el pasado nos ayuda a comprender el presente y saber cómo actuar para salir adelante, seguimos esperando que los que realmente quieren ayudar, que tomen el ejemplo de los que ayudaron en el pasado para ayudar también en el presente. Padre, y esto lo podemos seguir sin ser grandes estudiosos de la historia. Haití, por su misma situación geográfica, está muy cerca de una gran falla geológica que produce movimientos telúricos muy fuertes. O sea que Haití, durante su historia, ha sufrido en varias ocasiones catástrofes muy fuertes, como la que vivimos hace muy poco, hace un poco más de 2 años, en terremotos muy fuertes. Es así, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. En Puerto Príncipe ha habido en la historia pasada. También en el norte, Cabo Haitiano, entiendo, en 1842 hubo un terremoto fuerte que mató a más de 10,000 personas. En aquel entonces era mucha gente. Sin embargo, por la misma falta de estructuras, digamos, de un gobierno que ayude a la gente a construir bien,
porque vemos que el terremoto pasó en Haití, mató más de 300.000 personas. Este último terremoto. Este último. Ujú. Y pasó en Chile más fuerte, mató menos gente. Ujú. ¿Por qué? Porque en Chile hay mejores estructuras para resistir terremotos, lo que en Haití no ha habido, no había. Y todavía ahora no estamos viendo que los que están ayudando, no estamos viendo que realmente están poniendo estructuras para que la gente no siga construyendo de la misma forma que antes. Ujú. Entonces, sigue todavía, si algo pasa otra vez, entonces es posible que igual haya más catástrofes, más tragedias. Y voy a ir al grano del asunto, padre. ¿Cuáles son las razones por las que esta nación Haití, y esto no lo digo en una forma de absoluto de avergonzar al pueblo haitiano, pero la realidad, es hoy día el pueblo más pobre del continente y uno de los pueblos más pobres de la tierra? ¿Por qué ha prevalecido la pobreza en Haití, padre? Una de las razones principales yo creo que es la corrupción, porque Haití tiene medios para realmente ayudarse. Lo más importante es ayudar a Haití a que Haití se ayude. Entonces, corrupción es una de las razones principales, porque medios, yo digo que sí, por ejemplo, en cuestión de pagar impuestos. Ujú. Pagar impuestos en Haití, hay clases que no quieren pagar impuestos. O gente que quiere pagar impuestos, el gobierno no te da los medios para pagarlos. Yo tomo el ejemplo cuando yo tengo que pagar para mi matriculación allá en Florida. Eso toma 5 o 10 minutos. En Haití hay una fila tremenda, aunque quieras pagar. Entonces, corrupción y también falta de esos medios, mediocridad también. Entonces, los que quieren ayudar, hay todo un trabajo importante hay que hacer para ayudar a combatir la corrupción y también poner estructuras sólidas para que el país pueda desarrollar. ¿Y por qué se dio el fenómeno, padre, de que en Haití ha quedado la riqueza concentrada en poquísimas familias y la inmensa mayoría del pueblo haitiano? No hay una clase media fuerte, sino que hay unos cuantos que son los dueños del país y un pueblo que está viviendo una gran pobreza. ¿Por qué hay esta desigualdad tan inmensa de clase? Obviamente por la misma corrupción, mediocridad y también falta de hacer respetar leyes. Y en Haití, por ejemplo, podemos tener una clase que tiene carro del año, cada año como un carro. Si son, digamos, tienen sus dineros, está bien, porque queremos que la gente trabaje y hacerlo. Pero cuando hay esta diferencia, que uno puede tener carro del año y otro, porque el minibús de la ciudad, de Puerto Príncipe, paga como 30 centavos americanos o 40 centavos para ir de un lado a otro. Y hay muchos, miles, que no tienen esos 30 centavos para pagar por el minibús. Y hay otros que tienen 30,000, porque el gobierno muchas veces es ocasión para mucha gente para ganar dinero fácil. Entonces olvidan de los demás, olvidan de hacer proyectos. Y a veces también hay gente que dice que van a ayudar a Haití, pero en el fondo se están ayudando a ellos, a sí mismos. No digo que todo el mundo, sin embargo, a veces la forma como llega la ayuda también no es la mejor manera de que esta ayuda llegue a todo el mundo para que todo el pueblo realmente pueda beneficiar de esta ayuda. Padre, yo quisiera aprovechar su presencia, que la estaba yo esperando por mucho tiempo, para romper algunos mitos. Hay mucha gente que piensa que el pueblo haitiano es del vudú, todo el mundo. Vamos a aclararlo. El vudú existe en Haití, pero las imágenes que yo vi a partir de este último tremendo terremoto, yo vi una gran espiritualidad en muchos haitianos, una tremenda devoción a su patrona, a la Virgen del Perpetuo Socorro. O sea que no es real. Ahí tenemos ahora en pantalla, padre, la patrona de su nación, la Virgen del Perpetuo Socorro. Háblenos rompa usted este mito. ¿Por qué mucha gente piensa
que Haití es un país donde el vudú es la religión y que entonces todas estas desgracias que han sufrido es como un castigo de Dios. Sí, obviamente como hombre de fe sabemos que Dios no castiga de esa forma. Dígalo otra vez, Padre, porque esto es que importante. no es castigo de Dios lo que está pasando al pueblo haitiano y obviamente el pueblo haitiano es un pueblo de fe y hasta ahora realmente lo que ha ayudado al pueblo a quedarse de pie o a ponerse a caminar cuando caiga es la fe. Su fe en un Dios que está siempre ahí para acompañarlo, un Dios que mandó a su Hijo a salvarlo, un Dios también a través del Hijo que nos dio a su madre como nuestra madre. En cuanto necesitamos una ayuda, vamos también a la madre para que la madre interceda por nosotros. Entonces, el pueblo haitiano a nivel religioso es católico mayoritariamente. Sí, hay otras bautistas, protestantes, testigos de Jehová, pero mayoritariamente es católico y también en cuestión de escuelas católicas, el haitiano siempre orgulloso de mandar a su hijo a escuelas católicas. Entonces, en el fondo, el vodú es obviamente parte, hay gente que lo practica, pero no solamente para hacer, sí hay gente que lo abusa, hacer mal, pero también es cultural también. Hay, por ejemplo, en los años 1950 por ahí, un instrumento importante en el vodú es el tambor, los bongos, que también ya entró en la Iglesia Católica. Y eso ayuda también a los que adoran a Dios a adorar a su Dios también con más alegría, porque es un instrumento que ya conocían y que escuchan siempre cuando están en la iglesia. Entonces, o también diríamos, como en muchos pueblos, hay lo que llamamos el sincretismo religioso. Importantísimo este punto, Padre. Y qué bueno que usted lo está poniendo en esta dimensión. En prácticamente todos los pueblos existe este fenómeno del sincretismo. Exactamente. No es demoníaco, es algo que sucede cuando hay fusión de culturas. Exactamente. Entonces, que hay gente que detrás de Santiago tal vez están viendo otros dioses, pero no es por sí que la gente sea del vodú, pero sí no olvidan las raíces y también porque a veces en el vodú hay sacerdotes vodú que también dan algunas que otra remedio, porque en el campo, donde no hay médicos, entonces cuando la gente está enfermo, cualquier cosita, pueden pensar que fulano o fulana lo está haciendo algo. Entonces van con el sacerdote vodú, que a veces los ayuda. Padre, vamos a hablar, para que de una vez quitemos máscaras de encima, vamos a hablar de México, Padre. Usted lo sabe. En México, ¿cuántos curanderos no hay? ¿Cuánta gente católicos que van el domingo a misa van después al día siguiente a que le haga una limpia, un brujo de estos? Así que no me vengan con cuentos de que esto es exclusivamente del pueblo haitiano y que por esto Dios los maldice. En todas nuestras culturas existe parte de esto que tenemos que evangelizar. Sí, exactamente. Tenemos que llevar el evangelio ahí, pero no apuntemos solamente a un país y decir todo lo que le pasa es porque tienen vudú ahí. Mis hermanos mexicanos, cuántas cosas no tenemos en México de brujos, ya me callo mejor. Pero lo importante es que sabemos que el pueblo cree en su Dios y con Dios avanzaremos, porque como dice San Pablo en Filipenses 2, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Podíamos hablar mucho de Haití y le agradezco mucho, Padre, porque yo quería que quitáramos estos malos entendidos que tenemos de nuestro pueblo. Es un pueblo hermano nuestro, que no hablamos la misma lengua, no importa. Estamos en el mismo continente. Sí. Y es más, ustedes comparten un territorio con un pueblo queridísimo que es República Dominicana. Así que estamos juntos. Estamos juntos. Me quedan pocos minutos. Yo quisiera ahora traerlo a usted a Miami. Usted está de vicario en una parroquia en Miami. Cuéntenos brevemente de su trabajo pastoral en el área de Miami. En el área de Miami yo estoy ahora en Nuestra Señora de Lourdes. Soy vicario ahí al servicio pastoral, los sacramentos y también estar ahí para la gente cuando necesitan. Y como
por gracia de Dios, puedo decir algunas palabras en inglés bastante bien. Entonces, como haitiano, hablo creol, francés también, eso me ayuda también a recibir diferentes comunidades. Déjeme, le digo, yo lo estuve oyendo, habla muy bien el inglés. Ya lo están ustedes escuchando, habla muy bien el español, habla francés también y habla el criol. Así que en humildad dice, hablo unas pocas palabras, no, lo habla muy bien. Gracias, gracias. Así que por eso Dios lo está usando en una comunidad tan multilingüe como es la Florida. Y también los lunes en Radio Paz a las 8:45 hablo también algo de Haití. Comentamos lo que pasa en Haití para que realmente lo que decía, que la gente no se siente tan, digamos, lejos de Haití, porque Haití está ahí cerca de nosotros. Y en este mundo tan global también que tenemos realmente, no podemos quedarnos indiferentes, como muchos, digamos, han podido hacer, no quedarse indiferentes cuando pasa algo. Entonces, en Lourdes es una parroquia maravillosa. Entonces, por eso les mando muchos saludos a la gente de Lourdes. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, espero verlos pronto ahí en Miami. Vayan a misa, porque ya el padre ya los está viendo si no aparecieron por ahí el domingo. ¿Quieren hacerle preguntas al padre sobre Haití, sobre cualquier duda que tengan sobre este pueblo querido que desconocemos tanto? La verdad, les voy a dar su correo electrónico. Es P-A-T de Patricio, P-A-T y luego C-H-U-C-H de Church. O sea que es F-R-P-A-T-C-H-U-C-H @ esa no tienen problema, y luego Yahoo, YAHOO.com. Y su página, donde también pueden visitar la página del padre, es www y es urdes.org. Se la voy a deletrear. O-L-O-L-O, no se me trabó la lengua, así es, OLOLOURDES.org. Lo deletreo, padre, porque hay muchísima gente que nos está siguiendo por radio que no lo tienen como en pantalla los que tienen la dicha de tener un televisor, así que también por radio ya lo acabamos de dar. Padre, me queda simplemente un par de minutos y antes de irnos le voy a pedir que usted nos dé la bendición otra vez en criol. Pero, padre, una última pregunta. ¿A dónde va Haití? Haití, yo creo que tenemos que esperar contra toda esperanza. Aunque en este momento hay una crisis de gobierno porque el presidente no podía trabajar con el primer ministro, dejó el cargo, entonces estamos esperando otro primer ministro. Sin embargo, los cristianos tenemos que esperar contra toda esperanza. Esperamos que los que realmente quieren ayudar, especialmente la comunidad internacional, los Estados Unidos, que hablen firmemente con el gobierno, porque la situación no puede seguir así y como cristianos tenemos que hacer algo. Y Haití, yo creo que va a salir adelante con la gracia de Dios. Y me encanta esta frase que usted hizo, padre, esperamos contra toda esperanza. Vamos a orar por Haití, vamos a orar mucho por Haití. Son nuestros hermanos, los queremos y vamos a orar mucho, padre. Yo se lo ofrezco personalmente y yo sé que muchísima gente se van a unir en esta oración diaria y continua por ese queridísimo pueblo de Haití. Y la verdad, los que quieren visitar, sí la situación no es tan fácil, pero todavía sí hay muchas playas muy lindas y en el campo, entonces hay, si quieren hacer un poco de turismo, digamos, ecológico, un turismo muchas veces donde van a encontrar grandes carreteras, sin embargo, digamos, van a encontrar algo y todavía pueden visitar el pueblo haitiano, un pueblo hospitalario, los va a recibir bastante bien. Bueno, cuando Cristóbal Colón desembarcó en Española, pensó que había llegado al paraíso de lo belloso que es ese territorio. Próximo lunes voy a tener a Marisol Meneses, ¿qué le parece? Una joven cantante mexicana, ya que usted me cantó las mañanitas. ¡Qué bien! Y es vocalista de un grupo católico que se llama 3D. Padre, ¿nos quiere usted, por favor, bendecir en creol? Que bon Dieu grand mettre la béni nous chaque qui a écouté programme ça, nous béni nous, non papa, ak petit la, ak l'Esprit Saint. Amén. Muchísimas gracias, padre. Gracias. A ustedes otra vez me dicen que han llamado ahora y que han seguido mandando felicitaciones. Oigan, muchísimas gracias. Todavía no me voy de este mundo, así que espero cumplir unos pocos más con ustedes. Así que si Dios nos concede una semana más, ya no un año más, una semana más, aquí los espero el próximo lunes. Y ahora, ¿saben qué vamos a hacer el padre y yo?
nos vamos a comer este pastel. Pastel que es para que se bastante les haga agua a la boca. Hasta el próximo lunes. Ok. Hasta la mañana.